inmenso honor para mí representar este comité, conjunto con mis compañeros, con Nelson Martínez, con Adriana Borrego y bueno, en nombre de nuestro presidente, doctor Leonardo Palacios. Quería compartir con ustedes, hacer un resumen de la primera sesión donde hablamos de los objetivos del Comité de Gestión del Talento y Relaciones Laborales de la Cámara, donde la idea fundamental es establecer espacios de encuentro, debate e información especializados en el área de gestión humana de las empresas afiliadas a la Cámara de Caracas y de las que aún sin estarlo obtienen valor de la presencia interempresarial. La idea es que esto sea un espacio de encuentro de las comunidades de gestión del talento de las empresas y podamos debatir temas de interés, podamos tener ese network y esa posibilidad de plantearnos qué hacer ante las distintas situaciones que se nos presentan para la gestión del talento. En esta actualidad, evidentemente con el coronavirus, se nos presentan nuevos retos gerenciales, nuevos retos de liderazgo, nuevos retos de compensación, y todos son temas propios para conversar y discutir en este comité. Periódicamente vamos a ir trayendo invitados especiales para que nos hablen de los temas específicos. Más allá de la calendarización que tenemos ya creada, hay momentos en los cuales hay que atajar los temas que surgen al momento. Y en el particular de esta actividad de hoy, que vamos a comenzar a conversar acerca de compensar en tiempos de pandemia, la nueva realidad. Todo esto está en el marco de los comités que se han creado en la Cámara de Caracas para fomentar estos espacios de encuentro y de debate interempresarial. Les pido entonces que pongamos mayor atención a esta actividad. Los invito a afiliarse a la Cámara de Caracas. Para este comité vamos a estar generando ya prontamente un grupo de WhatsApp, un chat, donde vamos a poder compartir, debatir ideas, temas, etcétera. Importante que, claro, que estén afiliados a la Cámara para poder formar parte de este grupo tan interesante. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la actividad compensando en tiempos de pandemia, la nueva realidad. Y aquí gran parte de lo que queremos compartir el día de hoy es, oye, ¿cómo hacer con estos elementos de compensación? ¿Cómo hacer con esta nueva realidad? ¿Cómo motivar a nuestra gente si al final del día los temas de incrementos salariales son muy difíciles de abordar? Si la productividad de las empresas está cada vez más mermada por todo este proceso de cuarentena, si somos una empresa de servicios, somos una empresa de producción, de retail, de industria, etcétera, hay diferencias, hay un abanico muy amplio de la cantidad de tipos de empresas que podemos estar y de las cantidades de problemas que podemos estar enfrentando en este proceso de cuarentena. ¿Cómo abordarlos? Particularmente desde la perspectiva de la compensación. Aquí tengo el inmenso honor de contar con dos grandes representantes, que es José Adelino Pinto y con Ángel Meléndez. La dinámica de hoy, vamos a estar haciendo dos presentaciones, la de José Adelino y la de Ángel, que ya lo voy a presentar, de las empresas de donde vienen. Y luego de estas dos excelentes presentaciones, vamos a pasar a la ronda de preguntas. A lo largo de toda la actividad, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Los invito, de hecho, a que lo hagan. Y luego, al final de estas dos grandes ponencias, pues iremos compartiendo las preguntas que ustedes vayan realizando. Bueno, sin más preámbulos, vamos a introducir a José Adelino Pinto, que es líder de negocios para Venezuela de la firma global líder en investigaciones salariales y prácticas de recursos humanos, Mercer. Una empresa de la corporación Marsh & McLennan Companies, empresa norteamericana con más de 100 años de historia. Tiene más de 20 años de experiencia en el manejo de las prácticas de recursos humanos con fuerte especialización en el mundo de compensación y beneficios, en empresas de consultoría, servicios y consumo masivo. Es licenciado en Relaciones Industriales, tiene un posgrado en Administración de Empresas, mención Finanzas en la UCAD, una maestría de Dirección y Gestión de Recursos Humanos en la Universidad María Cristina en España, es facilitador, coach, formado por Indelser y diferentes diplomados en materia gerencial, competencias, recompensas, emitidos por empresas Polar, Marta Ales y Thomas Moore. Es profesor universitario en la Universidad Católica Andrés Bello de las cátedras de Planificación Estratégica de Recursos Humanos y Compensación del Trabajo 2.
Es representante del decano de facultad para el Consejo de Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Es asesor para el Comité de Recursos Humanos de la Cámara Venezolana Británica de Comercio, de BritCham, y es escritor de la columna Un Día para el Aprendizaje, publicado en las redes sociales, y coautor del libro El Mundo del Trabajo, Miradas desde Venezuela, publicar por la Universidad Católica Andrés Bello. José Adelino nos va a hablar hoy de la visión de la compensación y los beneficios en la Venezuela pandémica. Muchísimas gracias, querido amigo y profesor José Adelino, y la tribuna es toda suya. Muchas gracias a la Cámara, a Luis, Adriana, por el espacio, por la invitación y por permitirnos desde Mercer venir a compartir esta visión de la compensación y beneficios en tiempos de la Venezuela pandémica. La idea un poco es que nos paseemos por entender un poco la economía antes y después de la pandemia, la visión de la compensación como tal, los beneficios que se han dado en este tiempo de COVID y algunas recomendaciones finales. Entonces, bueno, nuestra visión económica y salarial del 2020. Vamos a empezar por algo un poco no tan agradable como es hablar del tipo de cambio y de la inflación. Dos variables que nos han acompañado por los últimos 3 años, por lo menos, donde se han disparado y se han acelerado de manera tan abrupta que nos ha llevado al nivel de estar en una hiperinflación. Si vemos el lado de la inflación, observamos cómo a la fecha tenemos una inflación acumulada de 509%, lo cual nos mantiene en un escenario de hiperinflación, esperándose una inflación interanual de 3.524, más o menos es el estimado al cierre. A pesar de que hemos observado cómo ya no teníamos estos números desde hace ya 2 o 3 años, números por debajo del 20% en cuanto al índice de inflación, la expectativa es que todavía este año nos mantengamos ahí en ese escenario. A la par, el tipo de cambio ha tenido más o menos el mismo comportamiento. Tenemos una variación acumulada de 373%, con una variación interdiaria en lo que va del año de 1.2, pero que se aceleró con la llegada del COVID a 1.4, o sea, está subiendo 2 décimas más a la esperada. A la fecha tenemos 260.000 bolívares como tipo de cambio al cierre de ayer, que fue cuando hicimos el ajuste, que nos va dando una variación de 23%, muy similar a la que tuvimos en el mes de abril. Y si ustedes ven el gráfico, observan que enero, abril y julio han sido los 3 meses donde hemos tenido la mayor devaluación, y casualmente pareciera estar trazándose una tendencia de que cada 3 meses el dólar vuelve a tener un brinco importante en su tipo de cotización, lo cual nos lleva a entender si en agosto tendríamos una variación muy similar a lo que fue mayo-junio o febrero-marzo, o efectivamente esta tendencia se rompe y el dólar sigue creciendo. Si yo mantengo la variación interdiaria proyectada aquí de 1.4, yo debería cerrar el año en 900.000 bolívares como tipo de cambio. Eso es tomando en cuenta que siempre crece y no es lo que hemos observado en lo que va de año. Él va bajando y va subiendo. El salario mínimo, que fue una variable impuesta por el gobierno en el mes de mayo, tuvo un impacto poco representativo para la economía y para las empresas. Solo el 26% de las empresas se vio afectada por este ajuste, el 74% no lo estuvo porque ya la gente no usa ese valor como una referencia para ajustar sus sueldos y salarios. De hecho, el salario más bajo en las organizaciones es 2.300.000, con lo cual el salario mínimo perdió como marco de referencia. Existen personas que lo tienen como referencia porque deciden poner el salario básico de sus trabajadores en este valor, en esta cuantía de 400.000 bolívares, sí, pero otorgan salarios en dólares por otro lado. O sea, a efectos de contable registran 400, pero a efectos del pago dan otra cosa. Desde el punto de vista del ticket de alimentación, el mercado más o menos se va comportando similar. 51% paga un monto superior a la ley por el orden de los 2 millones de bolívares y el 49%
paga lo que dice el monto de la ley, manejándose en diferentes esquemas. Aquí esta ha sido una práctica que en el mercado muchas empresas optaron por utilizar el ticket de alimentación como una herramienta para paliar el proceso inflacionario. Más o menos la tendencia ha ido equilibrándose a un 50-50. Aquí importante para nuestro amigo Luis, que es el gerente general de Sodexo, la estadística acá. Desde el punto de vista de incrementos, tenemos un incremento acumulado a la fecha de 749, siendo en el mes de julio un valor de 36% de incremento. Sin embargo, estamos monitoreando lo que se ve en la línea inferior. ¿Qué porcentajes de empresas no están incrementando el salario básico como estrategia de compensación? Y empezamos a tener una tendencia que en marzo se empieza a disparar, manteniéndose en 60%. En los últimos 4 meses, en julio cae al 44% porque en contrapartida vemos que el aumento de julio fue más alto de lo que había sido en los 4 meses anteriores. Eso lo que nos está marcando es una tendencia de decirnos que las empresas se están preocupando y están viendo que esto se está alargando y que necesitan darle de alguna otra manera. En el cuadro observamos lo que está proyectado por las empresas. Eso era lo que ellos habían colocado en su presupuesto. No quiere decir que esos valores se vayan a ejecutar. El valor acumulado está un poco por encima de la inflación. La gente diría, bueno, está por encima de la inflación, estoy bien. Sin embargo, recordamos que en el año 2018, cuando la inflación alcanzó el 1.600.000, las empresas apenas lo que pudieron dar fue 300% de ajuste salarial. Por lo cual el salario real de los trabajadores se deterioró muchísimo, y lo que hemos visto en un 2019 y en un 2020 es tratar de recuperar ese deterioro que se marcó en el 2018. Si observamos el ajuste en dólares, el anterior era el ajuste en bolívares. El año pasado las empresas dieron un ajuste aproximadamente de 35% en sus conceptos salariales en dólares. Para este año 2020 estamos hablando de un ajuste del 17%, que decidimos abrirlo para que observáramos que en lo que fue el primer trimestre del año, no el primer semestre, las empresas ejecutaron un 29% y tenían planificado un 11% que no estamos seguros si se vaya a dar. Hasta ahora lo que hemos visto es que han congelado ese tipo de ajuste, por lo cual el valor debería tender a bajar en ese planificado. Entendiendo esta dinámica, esta economía, este índice de inflación, este tipo de cambios que marcan la pauta para las políticas de compensación de las empresas y esta manera como se han venido comportando los incrementos, ¿qué pasa en sí con la compensación? Y sobre todo con la compensación en dólares. Es interesante ver del lado izquierdo de sus pantallas, ustedes le estamos preguntando a las empresas cuál es la moneda de pago que están manejando en sus ventas y en sus cobranzas. Y el 77% de las empresas nos están diciendo que están manejando una moneda diferente al dólar, diferente al bolívar, perdón. Manejan bolívares, pero también manejan otra moneda. Lo interesante es ver cómo esa moneda que utilizan que reciben de la venta o la cobranza, lo trasladan al pago de los beneficios o salarios de los colaboradores. Entonces, el 88% de las empresas le paga algún componente de la compensación o de los beneficios al trabajador en una moneda diferente al dólar. Aquí nos llamó la atención en la investigación que hicimos que hay un grupo de empresas que aun cuando tienen toda su cobranza en bolívares, están invirtiendo en darle dólares a sus trabajadores, por lo cual estas empresas se están volteando al mercado a capturar dólares para comprar y entregarle dólares a sus trabajadores. Entonces tú dices, cuando ves esto, tú dices, oye, entonces mucha gente está ganando en dólares. Y vamos a la siguiente lámina. Esto es una muestra de 50 empresas donde le preguntamos cuál es tu nómina total y a cuántas personas de tu nómina total les estás entregando dólares. Entonces, el 23% de la nómina total de este grupo de empresas está recibiendo dólares. Este número nos coincide con los análisis presentados por empresas como Data Analysis, Ecoanalytica, etcétera, donde dicen que aproximadamente entre un 20 y un 30% de la población es la que está percibiendo dólares vía su trabajo, no remesas.
dólares que provienen de la prestación de su servicio. Entonces, esto nos hace decir que efectivamente la economía se está dolarizando, cada vez más nos piden todo en dólares, pero no hay dólares en el mercado producto de la prestación del servicio. La gente lo está recibiendo vía las remesas o la gente está acudiendo con sus bolívares a comprar algún tipo de billete para poder satisfacer sus necesidades en el mercado. Entonces, ¿dónde está? Y eso ya era una regla. Cuando inició todo el tema del pago en moneda dura en Venezuela, se enfocaba a dos cargos principalmente. Las primeras y segundas líneas de la compañía y los cargos clave. Que yo quería retener por varias circunstancias. Entonces observamos cómo esa tendencia se sigue manteniendo, sin embargo, cada vez más es frecuente empresas que han ido bajando la compensación en dólares a los niveles inferiores de la organización. Un obrero o personal bajo algún contrato colectivo esté percibiendo este tipo de remuneraciones en moneda diferente al bolívar, lo cual genera un riesgo, y eso Ángel nos va a comentar más adelante, de que ellos pudieran exigir colocar en sus contrataciones colectivas el pago en dólares. Y una vez colocado en la convención colectiva por escrito, puede ser un serio problema porque es un beneficio que se quedaría por varios tiempos, por mucho más tiempo, colocado de esa manera. Entonces, pero ¿cómo se está compensando en esa el 2% de las organizaciones están dando todo el paquete, la totalidad del paquete está siendo recibido. Hay un grupo de empresas, bonos en dólares, ya sean extraordinarios, en bolívares al tipo de cambio. Este fenómeno, que tú pudieras decir que no tiene ningún sentido en este momento, empezó a tener mucha presencia y mucha fuerza a partir del arranque de la pandemia. Muchas organizaciones entregaban los dólares a sus trabajadores en efectivo, sobre todo los montos inferiores, pero al verse restringido de asistir a su sitio de trabajo, donde la gente ahora trabaja desde su casa, yo no puedo ir a entregarte el billete que te daba. Entonces, ¿qué opté? Opté entonces por agarrar ese billete, buscar el valor de ese billete en bolívares y te hago una transferencia a tu cuenta bancaria. Y eso es lo que hemos visto en estos últimos meses que han tenido que optar las empresas. ¿Eso puede ser permanente? Yo diría que no. Yo diría que es más un tema circunstancial por el elemento pandémico. Una vez desapareció y la gente volviera a su sitio de trabajo normalmente, pudiera retomar a recibir ese billete que le estaban dando. Y el resto de las organizaciones, en el 84%, reciben un mix. Una parte del paquete está en bolívares, que es el que declaran y registran en la contabilidad y la nómina, y otra parte está en dólares, que habitualmente no es registrado en la nómina, principalmente en la contabilidad. Algunas empresas sí lo registran. Cuando les preguntábamos cuál era el concepto que más se usaba para entregar los dólares, efectivamente ya llevamos las últimas dos mediciones, no se usa para acciones, algunas le da carácter salarial, otros no le da carácter salarial, por lo tanto no lo registran, sino sencillamente le hacen el depósito en una cuenta del trabajador, ya sea en el exterior o en una cuenta local, o utilizan algún mecanismo como alguna tarjeta electrónica de estas que se usan ahora para pagar en dólares, o efectivamente el efectivo, que como ya les expliqué, está tendiendo a desaparecer por el momento coyuntural en el que está. Otros, bueno, manejan algún otro tipo de concepto. Aquí había un elemento sumamente importante que era el
no contaba el registro de la nómina. Si yo dejaba constancia en la empresa de que el trabajador recibía este dinero sobre esos pagos en dólares, yo le entregaba el dinero, que yo hacía todas las retenciones, al 2% de las empresas que no hacen firmar ningún tipo de situación de mucho riesgo, porque puede ser exigible en cualquier momento y generar todo el pasivo contingente que eso trae. Ahí lo vemos por diferentes niveles jerárquicos que entregan, sí, un convenio laboral, un convenio que establece la temporalidad del pago, algún recibo de pago. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos con cierto delay, José Adelino, eso sí. Lo que te sugeriría, profe, lo que se sugeriría es que desconecte del Wi-Fi que tiene o de los dispositivos que tiene todo lo demás que no sea, si tiene WhatsApp abierto, para mejorar la conexión, ¿ok? Y el video, de repente si cancelas el video se oye mejor. Ok, dale, déjame dar un minutito entonces. No me hubiesen dicho ahorita porque me dio un aviso y me dijo, ok, listo. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí. Perfecto. Sí, que avisamos cualquier cosa. Gracias. Por favor. Entonces estaba en el tema del registro de la documentación, donde el 25% no hace firmar ningún documento a sus trabajadores, lo cual las expone en una situación de alto riesgo. A nivel del pago, bueno, aquí hay dos pagos de los bonos recurrentes, que es el beneficio más preferente que se usa en bolívares. A la fecha, al cierre de mayo, el promedio anual es dar unas bonificaciones por el orden de los 99 millones anualmente y a los niveles analistas 68 millones. Si las vemos en dólares, estamos hablando de unos pagos de $6.000 para los niveles de jefes o supervisores y $2.700 para el nivel de analistas. ¿Okay? Esto está creciendo apenas 18%, por eso es que les decía que el ajuste total del mercado anda por el orden del 17% en lo que fue el ajuste en dólares. Ahora, este tiempo de COVID en el que estamos, ¿qué beneficios nos ha dado? O sea, ¿qué nos ha traído? Lo primero era entender que pasamos a trabajar en home office. Entonces, el 95% de todas las organizaciones se montaron en el esquema del home office, pero no en la totalidad de su nómina, sino en ciertos porcentajes de la organización que pudieron hacer este trabajo de home office, principalmente enfocado a los niveles altos de la organización y al personal administrativo. Fueron los que más se conectaron al tema del home office. El personal operativo tuvo mayores dificultades, primero porque su labor de trabajo no estaba enfocada al tema de tener una computadora y un tipo de conexión. En líneas generales, el 88% ha considerado que su teletrabajo o su forma de conectar a su gente vía el home office ha sido buena, exitosa, muy exitosa. El 49% lo considera buena y muchos buscan mejorar esta conectividad para darles mayores capacidades tecnológicas, mayor efectividad en la venta, etc. Entonces han diseñado como muchos mecanismos. Cuando el gobierno nos declaró la apertura de la flexibilidad, que tuvimos la primera semana en el mes de junio, el 53% nos manifestó que tuvo la mayor afectación en esa primera semana producto de la gasolina. La gasolina les limitó el que la vuelta al trabajo fuera más fluida de lo que habían previsto. Muchos indicaron que sus trabajadores cumplieron esa vuelta al trabajo y muchos dijeron que presentaron situaciones que no estaban previstas en sus planes de contingencia dentro de la organización. Por lo tanto, el 50% consideró que su plan de contingencia era bueno y algunos evaluaban, el 45% evaluaba modificar ese plan de contingencia, indicando que han implementado horarios flexibles, realizar adaptaciones en los espacios físicos, dotar a sus colaboradores con instrumentos de conectividad para mantener el teletrabajo, porque pareciera que esta modalidad que llegó de manera abrupta a nuestras vidas en el mes de marzo y en otros países un poco antes,
pareciera que se va a quedar en lo que resta del año y continuará así para el año que viene. Muchas organizaciones ya están viendo la ventaja de mantener a la gente en el teletrabajo por la disminución en sus costos operativos y físicos de mantener una oficina. Entonces, esta situación del plan de contingencia y donde la gasolina se convirtió en el protagonista llevó a que el 63% del mercado otorgara algún tipo de beneficio referente a la gasolina. Los que usaban su vehículo con fines laborales, las empresas le dieron un monto entre 20 y 50 dólares, otros otorgaron montos superiores a los 50 dólares para cubrir el gasto que ocasionaba el surtir de combustible a su vehículo automotor. Y en algunos otros emitieron salvoconductos, incluso hay empresas que compraron gasolina y empezaron a darle gasolina a ellos directamente a sus colaboradores, además de otro sinfín de acción. ¿Verdad que cuando hicimos la pregunta, estas son como las más representativas, pero nos presentaron un mapa más amplio de este tema? El 26% de los colaboradores manifestó que ha adquirido la gasolina a precio nacional o subsidiado. El 74% manifestó que ha tenido que pagar el precio internacional, lo cual quiere decir que es más la gente que ha tenido que usar el precio internacional porque es la gasolina que puede conseguir a la que tiene que usar el tema de la subsidiada por las largas colas. Y los que tuvieron que adquirir en el mercado negro, aun cuando ahorita ya no hay tanto mercado negro y va a volver a empezar el mercado negro, pagaron en promedio $2 por ese precio del combustible. El otro beneficio que se empezó a implantar a partir de este tema pandémico es el Internet. Y muchas organizaciones empezaron a evaluar dar el servicio de Internet a sus colaboradores. Algunos han dicho que consideran que tienen un buen servicio de Internet, pero empezaron a evaluar opciones como dar un bono para los altos ejecutivos, un bono para el personal crítico, un bono para personal administrativo. Hay diferentes modalidades. En promedio están hablando de un pago de 722.000 bolívares o $110. Depende del tipo de organización y del tipo de cargo que se esté manejando. Pero más o menos está siendo una tendencia. A pesar de que todavía los porcentajes parecieran ser bajos, es una tendencia que siguen evaluando las organizaciones y buscando la manera de que sus trabajadores se mantengan conectados. Y ya para terminar, que ya pasaba, unas recomendaciones finales, un poco para ayudar a sobrellevar este tema pandémico y que los pueda orientar en este camino a definir este plan a la nueva normalidad. Primero hay que establecer cuál es el canal de comunicación más eficaz que puedo usar con mis colaboradores. No siempre para todos los colaboradores el mismo. Busque cuál le funciona a mejor dependiendo del grupo etario, del nivel, etc. Trabaje por objetivos, no por horarios. No diga que la gente tiene que estar de 8 a 5 conectada. Establezca las tareas y tiempos de entrega y en función de eso trabaje. La vida del hogar, convivir, trabajo, casa, colegio, todos los roles en el mismo espacio lleva a generarle un estrés a la gente y por lo cual no le recargue haciendo que la gente cumpla un horario. Maneje información oficial para evitar los fake news o bulos, no se apegue a cadenas o información que no está siendo validada. Sáquele provecho a la tecnología que dispone, si no la dispone suficiente, trate de hacer una inversión ahí, sea empático, entienda lo que cada uno de sus colaboradores vive. Cada persona es diferente, cada persona está viviendo una realidad que no es igual y que hay que entender en qué mundo está. Practique la resiliencia, sea flexible, entienda que no puede cambiar las cosas y que lo que puede hacer es mejor caminar sobre lo que está viniendo y construir sobre él. Recuerde que la prioridad es la seguridad. Realice un levantamiento de la percepción de sus trabajadores. Entienda qué piensan, qué sienten. Más allá de preguntarle su compromiso con la organización, es entender dónde están. Defina personas que van a continuar en home office. Es factible que continúen en home office. Diseñe un plan de compensación en función a los recursos que dispone.
no establezco un plan agresivo. Yo tengo esto, ¿cómo reparto esto con mis trabajadores? Incorpore el pago en moneda dura en su compensación. No, si estoy cobrando en dólares y no le entrego dólares a mi trabajador, de alguna otra manera estoy generando un malestar. Se traslade parte de eso a sus trabajadores en la medida de sus posibilidades. Define ayudas enfocadas a los principales problemas que enfrentan los trabajadores. Hemos visto cómo el mercado ha dado ayudas para la gasolina y ayudas para el internet, que son dos de los principales problemas. Bueno, entienda qué otros problemas padecen sus trabajadores y en función de eso define estrategias. Establezca nuevos horarios, no tienen por qué ser de 8 a 5, porque recuerden que hay trabajadores que tienen hijos y tienen que cumplir horario escolar, aunque ya estamos en etapa de vacaciones, pero en la etapa del inicio del año escolar establezcamos que el trabajador tiene que también que estudiar con su hijo. Hay que entender que regresamos a una empresa y un país diferente. Lo que teníamos antes del 16 de marzo no lo tenemos ahora y no lo vamos a tener más. Vamos a ir hacia algo diferente. Me quiero despedir con esta frase de Charles Darwin: no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio. Y nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos a los cambios y salir adelante. Lo hemos demostrado a lo largo de todos estos años por todas las crisis económicas, sociales y políticas en las que estamos inmersos. Y hemos salido adelante y hoy estamos aquí para eso. Así que muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, José Avelino, por la presentación. Excelente material y excelentes reflexiones a su vez. Rescato de aquí muchísimos elementos que has dado, sobre todo en términos de qué tipos de beneficios adicionales están ayudando a compensar las empresas a sus talentos. Una cuestión que bien comentabas, el tema del home office era hasta, de hecho, desde 2017 que se había empezado a hablar internacionalmente del concepto de home office como una oportunidad de fomentar el balance vida personal y trabajo del trabajador, que se constituía conceptualmente como un beneficio. Para nosotros en esta nueva realidad terminó siendo impuesto, como bien mencionas, y se convirtió más en una contingencia que en un beneficio. Entonces, muchos de los retos que están presentando también ahora las empresas es que, bueno, sabiendo que vamos a trabajar en esta nueva normalidad y el home office también llegó para quedarse, cómo convertir esto en un concepto más que sea un espacio para el trabajador que pueda trabajar desde casa y no necesariamente como un manejo de contingencia porque de pronto no podemos llegar a la oficina. Se empiezan como muchos retos de atención que de verdad se convierten en una nueva realidad para nuestros talentos. Y de las recomendaciones, empatía, ayudas, pero en especial resalto el concepto de compensación 1 a 1, porque la empatía tiene que ser básica para entender a nuestra gente en medio de esta situación, con lo cual los retos de liderazgo se ponen cada vez más fuertes. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, por favor. No, gracias. Gracias por las palabras y es efectivamente así, el liderazgo toma un rol preponderante. Los líderes en este momento tenemos la labor, más allá de dirigir una organización, es de entender a la gente que lleva las riendas de la organización, que son todos nuestros colaboradores, que son a la final los que mueven. Y si no entendemos a esa gente, no vamos a lograr que la organización alcance los objetivos definidos. Bien, y ahora vamos a dar el pase al doctor Ángel Meléndez de Inoriuris Abogados. Ángel Meléndez enfoca su práctica en asuntos laborales, corporativos y consultoría sobre blockchain y criptoactivos. Cuenta con más de 16 años de experiencia en el área de asesoría legal. Ha participado en servicios generales, consultoría laboral, transferencias internacionales de empleados, negociación y redacción de acuerdos de terminación, manejo y supervisión de procedimientos judiciales y administrativos en materia laboral, reestructuraciones y reducciones de personal, trámites de autorizaciones de despido y efectos laborales de fusiones y adquisiciones. Ángel tiene una amplia experiencia en asesorar tanto empresas locales como multinacionales sobre los beneficios de los trabajadores de alto nivel, expatriados y nacionales.
Antes de unirse a Interjuris Abogados, trabajó como asociado en una firma boutique con base en Estados Unidos, especializada en derecho laboral, y como asociado en departamento laboral en un despacho de abogados internacional. Ha sido invitado a hablar en numerosos talleres sobre nuevas tendencias de derecho laboral, blockchain y criptoactivos. Ángel, muchísimas gracias por compartir el día de hoy con nosotros, también afiliado a nuestra cámara, y la palestra es toda suya. Bueno, primero que nada, Luis, agradecerte a ti, Adriana y al resto de los integrantes de la Cámara por esta amable invitación. La verdad es que es un gusto y un placer para mí estar con ustedes compartiendo este día. Felicitar a José Adelino por esa presentación tan completa y tan buena que nos hizo. Me puso un compromiso porque después de semejante presentación, bueno, tener que dar las mías no... No, tú lo vas a hacer muy bien, tú lo vas a hacer muy bien, yo sé que sí. Gracias. Fíjense, en esta presentación nuestra idea es un poco hablar sobre lo que ya venía comentando José Lino, que está ocurriendo en la práctica, sobre los beneficios de compensación que se han venido otorgando sobre el estado de alarma, y explicar un poco la experiencia que nosotros hemos tenido con nuestros clientes, y bueno, dar unas recomendaciones generales. En este sentido, para hablar de los beneficios salariales y sociales que se vienen otorgando durante el estado de alarma, consideramos importante aclarar ciertos conceptos antes, ya que hemos notado, bueno, y en una situación de este tipo no nos extraña, que existe mucha confusión en relación al alcance de las medidas que han venido aplicando las autoridades, ¿okay? En este sentido, es muy importante para nosotros tener claro el alcance de la suspensión laboral, el tema del teletrabajo, cómo se ha venido manejando con nuestros clientes, cuáles son los beneficios salariales y sociales que las empresas están obligadas o no a dar para finalmente poderle dar nuestras recomendaciones generales. Bien, desde el punto de vista normativo, tenemos un estado de alarma que fue decretado a través del Ejecutivo Nacional. Ya tenemos 3 meses, un poco más de 3 meses en vigor con este decreto, en donde básicamente el decreto lo que hace es que faculta al Ejecutivo, al Presidente de la República, para suspender actividades en determinadas zonas y áreas geográficas, dependiendo de cómo ellos vayan midiendo la evolución del COVID-19. Recordemos que cuando empezó todo este tema de la publicación del decreto, se encontraban incluidos nada más 7 estados. Seguidamente, a los pocos días, bueno, lo incluyeron a nivel nacional y se han venido dando varios ajustes a medida de que las autoridades van revelando cifras de contagiados. Lo más importante del decreto es que hay que tener en consideración de que la suspensión de actividades a las que se refiere va dirigido al cierre de las oficinas y las sedes de la empresa para evitar el aforo y la aglomeración de personas, pero no a la actividad comercial en sí misma, ya que el propio decreto establece de manera expresa que en todos aquellos casos donde sea posible que los trabajadores continúen prestando su servicio bajo alguna modalidad de distancia, se haga de esa manera. Entonces, esto es lo primero que nosotros consideramos que hay que clarificar, porque no necesariamente el hecho de que su empresa, su actividad, se encuentre dentro de las actividades que fueron suspendidas por decreto, eso significa que es que la empresa paró y la actividad cesó por completo. Si usted tiene trabajadores que puedan seguir prestando su servicio desde el hogar, estos trabajadores se entienden que su relación laboral no está suspendida, siguen teniendo derecho a todos sus beneficios y siguen teniendo la obligación de cumplir con sus deberes. Entonces, este es el primer punto que nos parece muy importante aclarar. Ahora bien, ¿cuáles son las actividades que se encuentran suspendidas o no? Nosotros, a los fines de ilustrar este cuadro y en base a lo que les comenté anteriormente, las estamos señalando como actividades suspendidas en sedes, ¿ok?
Entonces existen actividades suspendidas en sede, actividades parcialmente suspendidas en sede y actividades exentas de suspensión, que son aquellas actividades que, bueno, por la naturaleza de sí misma, no pueden, en principio, no pueden parar. Entonces, aquí vemos cómo entre las actividades suspendidas en sede, la primera es las actividades escolares y académicas. Y es un ejemplo perfecto para lo que les venía comentando, porque si bien es cierto, los colegios cerraron sus puertas, la actividad no ha parado. O sea, los muchachos han seguido recibiendo clases vía remota, y por lo tanto los profesores que han impartido esas clases desde el punto de vista laboral han seguido percibiendo sus ingresos como lo hacían ordinariamente. Otras actividades que entran dentro de la suspensión en sede, como le llamamos nosotros, tenemos espectáculos públicos, exhibiciones, conciertos, conferencias y, en fin, cualquier tipo de evento de aforo público o que suponga una aglomeración de personas. La lista es mucho más alta, pero por tema de tiempo y de no hacer la lámina muy pesada, se resumió bastante, pero si alguno de ustedes la quisiera en detalle, con mucho gusto nos los comunican a través de la cámara y les podemos dar el listado completo. Actividades suspendidas parcialmente. Están actividades culturales, deportivas, de entretenimiento, siempre que no supongan aforo público. Expendios de comidas y bebidas podrán prestar servicio exclusivamente de reparto, domicilio o pedidos para llevar. Eso es algo que lo hemos visto de manera muy común. Y las actividades exentas de suspensión son aquellas que están relacionadas con servicios públicos o no susceptibles de interrupción. En estas las más destacadas son el tema de electricidad, telefonía, telecom, hidrocarburos, combustibles, salud, producción y distribución de alimentos, entre otros. Entonces, bien, es muy importante para entender todo este tema de los beneficios, saber diferenciar en que el hecho de que una actividad esté suspendida en sede, es decir, que haya prohibición de que se abran las oficinas o que se reciban oficinas, no necesariamente quiere decir que la actividad debe cesar por completo, si es posible que sus trabajadores presten servicio desde alguna modalidad a distancia desde sus hogares. Entonces, también en este punto es muy importante tener en cuenta que el decreto es muy amplio y muchas de las modificaciones que se han dado, como por ejemplo la inclusión o no de ciertos estados o flexibilización, se ha hecho de manera, digamos, informal, porque no ha sido establecido en ningún documento oficial de parte de las autoridades, sino que lo han hecho a través de comunicados por medios de comunicación social y redes sociales oficiales. Entonces es muy importante, como lo decía José Adelino en su presentación anterior, hacerle constante seguimiento a estas modificaciones para poder ajustarse a los cambios que sean necesarios. Bien, ahora bien, ya sabemos que la suspensión laboral opera exclusivamente para aquellos trabajadores que se encuentran dentro de las actividades suspendidas en sede o que no puedan prestar sus servicios de manera remota. Pero ahora bien, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que no pueden prestar sus servicios de manera remota y que están dentro de las actividades suspendidas en sede? Bueno, el criterio que nosotros manejamos y que ha sido validado por las autoridades es que estaremos en un supuesto de una suspensión de la relación laboral por causas de fuerza mayor. El principal efecto de una suspensión de este tipo es que el trabajador no se encuentra obligado a prestar servicios y, por su parte, el patrono no se encuentra obligado a pagar salario. La única obligación que tiene el patrono en este supuesto de suspensión es seguir pagando el beneficio de vivienda y alimentación en los casos que proceda. La seguridad social debe seguir cumpliendo con sus obligaciones en la seguridad social y los beneficios que estén pactados a través de convenciones colectivas para el caso específico de la suspensión. El más emblemático que nosotros podemos mencionar es el beneficio de HCN. En principio, esa es la obligación legal que tienen los trabajadores, que tienen los patronos, disculpen, con los trabajadores que queden suspendidos. Las autoridades han establecido subsidios que son asumidos por el Estado para los trabajadores que se encuentren en estas circunstancias, y en las prácticas algunas empresas, yo pienso que
que muchísimas, en el caso de los clientes que manejamos la gran mayoría, han garantizado voluntariamente algún tipo de beneficio o indemnización por razones humanitarias, ya que la indemnización que viene de parte del Estado, bueno, es muy baja y no permite cubrir las necesidades básicas de los trabajadores. Ahora bien, el teletrabajo. La realidad es que con ocasión al COVID, las principales medidas que se han tomado a nivel internacional es implementar teletrabajo, básicamente para que la gente se quede en sus casas y evitar la propagación del virus. Es muy importante tener en cuenta que el teletrabajo no se limita al trabajo a domicilio. Básicamente lo que se enfoca es que se usen medios tecnológicos para desempeñar el trabajo fuera de la sede de la empresa o fuera de la oficina de la empresa. ¿Okay? Entonces, ese concepto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay algunas personas que pueden hacer trabajo desde sus hogares sin necesidad de tecnología, como por ejemplo costureras, empresas de confección. Tú puedes tener una persona que se dedique a la costura en una empresa de confección, donde tú le das los materiales, le das las máquinas de coser y esa persona perfectamente puede cumplir su labor desde su domicilio sin necesidad de tener equipos tecnológicos. Entonces, bueno, desde un punto de vista conceptual nos parece importante tener eso claro, que para que se considere teletrabajo, lo importante no es que se haga desde el domicilio, lo importante es que se haga fuera de la sede de la empresa y que haya uso de herramientas tecnológicas. El teletrabajo es una tendencia que se viene adoptando globalmente desde hace varios años, especialmente en Europa y Estados Unidos. Incluso cuentan ya con legislación en este tema. Muchas empresas, muchos de los clientes que nosotros nos encontramos asesorando, se encuentran analizando actualmente reestructuraciones, ya que han evidenciado que actividades que inicialmente fueron pactadas para ser desarrolladas desde la sede de la empresa, las han podido desarrollar durante el estado de alarma de manera muy eficiente. Bien, en Venezuela el teletrabajo como tal no se encuentra regulado de forma expresa. Sin embargo, nosotros en la oficina somos del criterio que su implementación es perfectamente válida, ajustándonos a la aplicación laboral general con la cual ya contamos y, por supuesto, documentándola de manera adecuada. En el caso particular del estado de alarma, una de las regulaciones que podemos aplicar son las del trabajador a domicilio, que, como les dije anteriormente, puede ser una modalidad de teletrabajo cuando el trabajador usa herramientas tecnológicas. El trabajo, esto también es muy importante porque surgen muchas consultas y muchas dudas en relación al tema de la modalidad de trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio y el teletrabajo durante el estado de alarma es excepcional y temporal. ¿Okay? Es decir, inicialmente los trabajadores que actualmente se encuentran laborando desde sus hogares fueron contratados para prestar servicios desde la sede, desde la empresa. En este sentido, muchas de las disposiciones formales en relación al trabajador a domicilio no están siendo aplicadas y las condiciones particulares están siendo analizadas caso por caso y deben ser acordadas entre patrono y trabajador, como por ejemplo la provisión de herramientas de trabajo y los gastos por servicios de Internet. Esta es una consulta muy común porque entonces muchos trabajadores dicen, bueno, mira, yo no tengo Internet, tú estás obligado a dármelo durante el estado de alarma. La respuesta es no. Eso es algo que tiene que ser pactado entre el patrono y el trabajador. La ley orgánica del trabajo define el trabajo a domicilio como las personas que prestan su servicio desde el hogar y la habitación, lo hace con ayuda o no de sus familiares, bajo dependencia de uno u otro patrono, sin supervisión directa y utiliza para ellos materiales o instrumentos propios suministrados por el patrono o su representante. Esto, como les digo, esta norma en particular es una norma que ha sido sujeta a interpretación porque nosotros consideramos en la oficina que al dar la posibilidad de que se use con los instrumentos propios, se abre ese compás para que no se entienda que tiene que ser obligatorio de parte del patrono suministrar esas herramientas. Sin embargo, visto que esto es un tema excepcional, queremos resaltar el comentario de
de que esa interpretación de que el suministro de los materiales es obligatorio por parte de los patronos no se está aplicando, y así lo están avalando las autoridades. El trabajador a domicilio tiene la obligación de cumplir con todos los deberes previstos en el contrato de trabajo, y de igual forma tiene derecho a todos los beneficios laborales previstos en la LOR y en la protección de seguridad social. Existe una obligación de compensación por gastos que está establecida en la norma por servicios públicos, y llevar un control ante la Inspectoría del Trabajo. Estas son las normas que les comento, formales, que actualmente están siendo relajadas. Y básicamente porque imagínense ustedes llevar un registro en la Inspectoría del Trabajo, que están cerradas, de todos los trabajadores que fueron contratados para prestar sus servicios en sede y que ahora lo están haciendo por teletrabajo. No, sería imposible. Desde el punto de vista de ocupacional, el teletrabajo no se encuentra exento de la regulación de la LOPSIMAT, ya que la misma de manera expresa extiende al trabajo a domicilio estas responsabilidades. En este sentido, el patrono tiene la obligación de dar directrices claras para que el trabajador pueda ejecutar sus funciones, disminuyendo los riesgos de ocurrencias de infortunios laborales. ¿Okay? Entonces, sí es muy importante que estos trabajadores que actualmente se encuentren trabajando desde sus hogares, desde el punto de vista ocupacional, el patrono, si bien es cierto, no puede controlar el ambiente, sí le puede dar las instrucciones. Entonces, que dé instrucciones claras, por supuesto bajo la asesoría de unos expertos en esta área, de cuáles son las recomendaciones generales en materia ocupacional y las específicas en relación a la prevención del COVID. Entonces, bien, llegando ya al punto que nos interesa, teniendo clarificados los puntos anteriores, vamos a hablar sobre los beneficios salariales y sociales que nosotros hemos observado que se vienen aplicando durante el estado de alarma. Para esto lo dividimos en un cuadro que contiene 3 categorías. ¿Okay? Actividades suspendidas. En las actividades suspendidas tenemos 2 casos. Tenemos casos, bueno, mi actividad está suspendida, pero el trabajador puede desempeñarla desde el hogar a través de teletrabajo. O a través, menciono teletrabajo porque es el más común, pero como les dije anteriormente, no necesariamente tendría que ser teletrabajo. La puede seguir desarrollando desde el hogar. En este caso, para los trabajadores que lo están haciendo a través de teletrabajo, básicamente, bueno, el salario y beneficios ordinarios quedan intactos porque, como les comenté anteriormente, la relación no se entiende suspendida. ¿Qué es lo que se está negociando? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto que se está negociando? El suministro de equipos o herramientas de trabajo, que básicamente son la computadora y la silla ergonómica, pero es muy importante dejar claro que esto es algo que tiene que ser negociado. No puede ser impuesto, ni se debe entender que es obligatorio de parte del patrono hacer este suministro. La realidad es que nosotros lo que hemos notado es que en los casos donde la actividad del trabajador es esencial, el patrono lo ofrece o se negocian. De repente el trabajador tiene una laptop pero no tiene la silla, entonces por temas de seguridad ocupacional el patrono le permite que se lleve la silla que tenía en su oficina, o la computadora que está utilizando no es suficientemente buena, entonces el patrono le permite que se lleve la computadora que tenía en la oficina para su hogar. Cosas de ese tipo, pero como les digo, debe ser consensuado. Lo mismo ocurre con el servicio de internet. Tiene que haber un consenso porque, bueno, dependiendo de la actividad, hay empresas que están dispuestas a proveerles un servicio dedicado de internet satelital, por ejemplo, que es mucho más costoso que los servicios tradicionales. Ya eso es una decisión que cada empresa debe tomar y analizar con el equipo respectivo. Ahora bien, la otra categoría serían los trabajadores que tienen suspensión laboral. Aquellos trabajadores que están en una actividad suspendida, pero que no pueden trabajar desde su domicilio. Por ejemplo, el vigilante del colegio, el portero del colegio. Si el colegio va a estar cerrado, yo pongo mi candado, o sea, no necesito tener un portero ahí que abre y cierre la puerta. Entonces, ese sería un ejemplo de una actividad que, a pesar de ser suspendida en sede, se puede desarrollar por vía remota, pero que tiene algunos casos de trabajadores que no lo pueden prestar desde la vía remota. Podemos hablar en el caso del portero, podemos hablar
si la cantina es propia del colegio, las personas que manejan la cantina, son personas que no tienen necesidad de ir. En este caso, bueno, suspensión de salario y beneficios ordinarios, solo están los que les comentaba, la obligación de vivienda, alimentación cuando proceda y pagos en la seguridad social. Y lo que estamos viendo son indemnizaciones voluntarias, no salariales y beneficios sociales no obligatorios. Esto es algo que depende de la situación financiera de cada empresa y de la capacidad que tenga para hacerlo, pero es lo que hemos visto comúnmente. Nosotros lo que le recomendamos a nuestros clientes en estos casos es que se documenten muy bien para dejar constancia de que, bueno, es un beneficio que se está dando sin prestación de servicio y que por lo tanto no tiene que ser considerado salario y que, bueno, es temporal, es algo que nosotros siempre le recomendamos a nuestros clientes que lo vayan haciendo por periodos mensuales y vayan analizando el otro mes si lo renuevan o no, dependiendo de cómo esté su capacidad financiera, pero es importante documentarlo bien para evitar riesgos a futuro. La otra, en el otro caso, que son actividades parcialmente suspendidas, básicamente ahí tenemos trabajo en sede, teletrabajo y suspensión laboral. Aquí voy a adelantar por cuestiones de tiempo, voy a ser un poquito más breve. Aquí básicamente la diferencia con el caso anterior es que puedes abrir la sede, pero solamente vas a necesitar el personal básico para prestar el servicio y que no haya foro. ¿Cuál es el ejemplo que yo pongo en este caso? Que es muy común, el ejemplo de los restaurantes. En el ejemplo del restaurante puedes abrir, pero solamente puedes hacer delivery o pick-up. Entonces no necesitas al mesonero porque no estás recibiendo gente. Entonces, pero de repente tienes una persona que es la que lleva la administración que puede trabajar desde su casa. Entonces fíjate que tienes los tres ejemplos. Tienes el cocinero, que lo puedes tener en la sede trabajando. Tienes el personal administrativo que lleva las cuentas, que lo puedes tener trabajando desde su casa. Y tienes el caso del mesonero o el parquero, que no lo necesitas y lo tienes en suspensión laboral. Entonces, en ese caso, para trabajo en sede, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Bueno, los salarios los beneficios ordinarios quedan intactos, el suministro de mascarillas, gel, desinfectantes por temas de COVID, se le está dando este beneficio a los trabajadores, alimentación, suministros de alimento directo o a través de un bono adicional por alimentación y transporte. Esto tiene que ver con lo que decía José Adelín, que puede ser que le fijes un transporte directo o algún tipo de bonificación no salarial para el pago de transporte o gasolina. En el caso del teletrabajo, bueno, básicamente es lo mismo que les comentaba en el supuesto anterior, y en el caso de la suspensión laboral también se repite el caso del caso anterior. Ahora vamos con las actividades exentas de suspensión. En las actividades exentas de suspensión, estas son las actividades que pueden seguir operando normalmente en su sede por encontrarse en estos servicios públicos o que no son susceptibles de interrupción. Entonces, en principio, este tipo de actividades, todos sus trabajadores pudiesen acudir a la sede de la empresa a prestar servicios de manera ordinaria. Sin embargo, nosotros conocemos casos, de hecho clientes nuestros, sobre todo en el área de telecom, donde a pesar de que están dentro de la excepción, le han permitido a los trabajadores que puedan desempeñar sus funciones desde su casa, que lo hagan a través de teletrabajo. Entonces, aquí vemos dos situaciones. Vemos la situación de el que está dentro de estas áreas, que no puede desempeñar sus funciones desde el hogar. Entonces, bueno, sigue trabajando en sede y los beneficios son los mismos que les comenté anteriormente. Y tienes el trabajador que, a pesar de estar en un área exenta de suspensión, puede realizar el trabajo desde su hogar, y en ese caso los beneficios también aplicarían para el caso específico de teletrabajo. Entonces, bien, ¿cuáles serían las recomendaciones generales que nosotros, y ya con esto culmino, le estamos dando o les daríamos a ustedes y le hemos venido trabajando con nuestros clientes? Lo primero, identificar adecuadamente cuál es el tipo de actividad en la cual se encuentra su empresa o su organización para determinar el tipo de suspensión que les corresponde o si se encuentra exento de la suspensión. Recordando siempre que cuando hablemos de suspensión de actividades, es suspensión de actividades en sede.
Monitorear constantemente los anuncios de las autoridades vía redes sociales y medios de comunicación en relación a extensión del estado de alarma o flexibilización o agudización. Realizar un análisis adecuado de las distintas posiciones de la empresa para identificar las posiciones que puedan trabajar bajo las modalidades de trabajo a domicilio o teletrabajo. En los casos de trabajo a domicilio o teletrabajo, documentar adecuadamente las condiciones acordadas en cuanto a horario de trabajo, fecha de los entregables, suministros de herramientas o equipos de trabajo y las instrucciones en materia de seguridad y salud ocupacional. En el caso del teletrabajo hay que hacer la notificación general para trabajar a domicilio y adicionalmente incluir las relativas a la prevención del COVID-19. Para los casos de trabajo en sede de la empresa, también documentar adecuadamente las instrucciones específicas para la prevención de COVID-19, así como el otorgamiento de cualquier beneficio adicional no salarial y voluntario en ocasión al estado de alarma. Nosotros siempre, la visión en nuestra oficina es documentar. Ven que la recomendación principal es documentar. Nosotros consideramos que documentar adecuadamente cualquier beneficio que se dé obra en favor de la empresa ante cualquier eventual reclamo del patrono, porque te pone en una situación ante el juez o ante la autoridad que esté evaluando el caso de que se está obrando de buena fe. En el momento que tú escondes un pago o escondes algo, la reacción natural del juzgador es pensar, bueno, si esta persona está ocultando algo es porque está mal. Entonces, nuestra recomendación siempre es documentar todo lo que se acuerde con el trabajador de manera adecuada. Para los casos de suspensión laboral, documentar también adecuadamente que la suspensión se trata por motivos de fuerza mayor, no imputable a las partes, así como el otorgamiento de cualquier beneficio adicional no salarial, en ocasión al estado de alarma. Y finalmente, como lo mencionamos, el tema del COVID y del teletrabajo ha hecho que muchas empresas se planteen la posibilidad de reestructurar sus actividades para incorporar el teletrabajo ya no como una modalidad temporal, sino como una modalidad definitiva dentro de sus actividades. Entonces, básicamente lo que nosotros le recomendamos a nuestros clientes es hacer un análisis detallado de cuáles serían las ventajas y desventajas de esta modalidad antes de realizar las reestructuraciones, porque la realidad es que, si bien es cierto, muchas empresas se han dado cuenta que este tipo de modalidad pudiese implementarse de manera definitiva en sus sistemas por representar un ahorro, no necesariamente ese ahorro de dinero sea lo suficientemente grande como para solapar los aspectos negativos que pudiese tener el teletrabajo. Pero bueno, ya esto es otro tema que requeriría otra presentación adicional. Con esto me despido y bueno, agradecerles mucho por su atención. Muchísimas gracias, Ángel, por esta interesantísima presentación. De verdad que ha sido bien ilustrativa, particularmente en estos tiempos de pandemia. José Adelino, Ángel, de verdad que sin palabras, una presentación a dos voces sumamente completa, sumamente oportuna, y que estamos seguros que a los asistentes de hoy nos va a servir muchísimo para avanzar en nuestras estrategias de compensación y de manejo de la situación de pandemia de la mejor manera posible. Bueno, sin más, al resto de los asistentes están invitados también, a los que no están suscritos a la cámara, a suscribirse, a los ya suscritos pues a disfrutar de nuestros canales, particularmente el YouTube de la cámara, donde va a estar posteada esta actividad del día de hoy. Muchísimas gracias, es un inmenso placer tenerlos aquí nuevamente. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas, en donde estamos presentes, Twitter, Instagram, YouTube. Sugerencias, comentarios, aprendizajes de esto, estamos a su total disposición en cámaradecaracas@gmail.com. Un gusto haberlos tenido el día de hoy y nos vemos en las próximas actividades.